¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy te voy a hablar en este video acerca de otro tema súper importante para el proceso de sesiones de coaching y para todo el proceso de coaching en general. Tiene que ver con las emociones dentro del proceso de coaching. Cada vez que tú trabajes con un cliente o coachee, te darás cuenta de que es fundamental mantenerlos, apoyarlos para que ellos se mantengan motivados, para que sigan teniendo cada vez más una acción continua, una acción efectiva para lograr sus resultados. Y mucho de lo que tiene que ver, mucho de la fuerza que genera esa motivación y esa acción efectiva y sostenida en el tiempo, tiene que ver con el manejo de las emociones, con la inteligencia emocional o con todo el trabajo relacionado, relativo a la emocionalidad. Depende de la vertiente o la modalidad de coaching. En coaching ontológico le llaman emocionalidad, en otras vertientes del coaching como coaching con inteligencia emocional lo manejan bajo esa etiqueta, digamos. Lo importante es que entendamos la fuerza de las emociones para que tú puedas utilizar en favor de tu cliente dicha fuerza, que puedas apoyar esos procesos de coaching identificando cómo está trabajando ese cliente o coachee y cómo está operando con sus emociones. ¿Qué son las emociones? De manera muy sencilla se podría decir que son un tema psicológico y fisiológico, una reacción, una respuesta de las personas a nivel psicológico y fisiológico ante determinados estímulos que pueden ser que vengan de afuera, externos, o que tú te los provoques a través de las tecnologías de inteligencia o de las técnicas o formas en las que estés procesando ciertos pensamientos. Entonces las emociones son estas reacciones que te van a generar conductas, respuestas, comportamientos derivados de estas fuerzas externas o fuerzas internas. Una reacción psicológica y fisiológica, es decir, la vas a observar de manera importante en la corporalidad y en el estado completo de una persona. Las emociones tienen tres funciones principales. La primera tiene que ver con una función adaptativa, una función práctica de sobrevivencia o de adaptación al entorno, a las relaciones, a los contextos. El manejo emocional te va a ayudar, el control, el autodominio y distintas cosas de las emociones para que te puedas adaptar mejor, que tu cliente se pueda adaptar mejor. Otra función es una función social. Las emociones ayudan a que tu cliente o coachee tenga más efectividad social, y la inteligencia social, que de hecho es otro tipo de inteligencia que se ha venido comentando a lo largo de los últimos años, va íntimamente relacionada a la inteligencia emocional. Y la tercera función es una función motivacional. Hay una relación muy extensa, muy profunda entre la inteligencia emocional y las motivaciones humanas, o entre la motivación humana y la inteligencia emocional. Esas son las tres funciones que tú vas a ir practicando, identificando, descubriendo y experimentando para que apoyes a tus clientes o coaches. Son generadoras de acción. Las emociones son como la fuerza que le va a imprimir tu cliente a la consecución, a la acción y a la consecución de determinados resultados. Las emociones son como los caballos, haciendo la analogía con una carreta, son como el motor de un vehículo, son esa fuerza que va a ayudar, ese poder que va a ayudar a que tu cliente o coachee tome una acción decidida, efectiva, y que eventualmente pueda lograr sus resultados, porque acuérdate que coaching es acción y es resultados. Entonces las emociones buscan aprovechar esa fuerza o ese poder. Ahora, en coaching tú puedes utilizar el poder de las emociones de dos grandes maneras: de una manera positiva, o empleándolo digamos, desde una perspectiva de una fuerza positiva. Por ejemplo, en la motivación, las aspiraciones, los objetivos generan esa fuerza, esas emociones, y al revés. O lo puedes utilizar como una palanca negativa,
personas que ya no quieren alejarse de algo, abandonar algo, ese estado A, para pasar a una situación mejor, a un mejor estadio, a una situación deseada. Entonces, las emociones tú las puedes utilizar de las dos maneras. Te voy a poner un ejemplo sencillo y concreto. La emoción del miedo. Algunas personas van a responder ante el miedo, que es una emoción, van a responder paralizándose, con una inacción. Otras personas van a responder enfrentando el asunto, enfrentando la situación, y otras van a huir. Son las tres reacciones que generalmente vas a identificar en un cliente o coachee ante una determinada situación, ante un determinado objetivo, un reto, un desafío o una situación no deseada. Porque acuérdate que en coaching tú puedes trabajar con las dos fuerzas. Lo que quiero que te quedes como herramienta para el coaching es que no solamente tienes ese poder apalancándolo sobre fuerzas positivas, sino también sobre cosas que el coachee o el cliente ya no quiere vivir, o emociones que ya quiere abandonar, estadios que quiere dejar, y esas dos fuerzas son las dos grandes fuerzas que tú vas a poder utilizar para ayudarle a ese cliente o coachee a lograr sus objetivos. También comentarte que las emociones son el fijador de la memoria. Entre más intensa es una emoción, más lo va a recordar tu cliente o coachee a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el que experimente emociones enriquecedoras, emociones fuertes y positivas, va a ir generando un reforzamiento para que ese cliente vaya desarrollando todo su potencial para lograr sus eventuales resultados. Anteriormente se hablaba mucho de la importancia de la inteligencia racional o del coeficiente intelectual, y hoy se habla de que la inteligencia social o la inteligencia emocional y otras clasificaciones novedosas de inteligencia son más relevantes, más importantes, relativamente hablando, para el desempeño de una persona. Y en coaching lo que buscas es encontrar las mejores palancas, las palancas más fuertes para lograr que en ese cliente o en ese coachee se generen ciertos efectos que puedes aprovechar para apoyarlo. Ahora, ¿cómo te das cuenta? ¿Cuál es la ventana para que tú identifiques en las sesiones de coaching la emocionalidad o las emociones? La más importante que tú tienes y que es universal, se han hecho estudios de esto y es universal, es la corporalidad. Las reacciones del rostro, los movimientos corporales, los movimientos fisiológicos, los movimientos oculares, en fin, las posturas. Toda la corporalidad es la ventana que tú tienes como coach para desarrollar una sesión de coaching y poder identificar cómo se está desarrollando la emoción en tu cliente o coachee. Esto también lo vamos a ver en otros videos, en otros temas. Cuando estés viendo temas de calibración o de escucha y observación, es muy importante esa herramienta para que la conectes y puedas identificar estas emociones. Ahora bien, durante las sesiones y durante los procesos de coaching, te vas a dar cuenta de que los clientes viven diferentes emociones, es natural, pero también vas a tener que trabajar con ellos en cómo ellos van a liberar esas emociones. Entonces vamos a ver distintas técnicas. Por ejemplo, un cliente puede liberar emociones a través del deporte, del baile, de la respiración, de técnicas como yoga, técnicas milenarias, ancestrales. Hay diferentes técnicas para que tu cliente o coachee eventualmente elija cuál le funciona para liberar y trabajar con el tema de la liberación emocionales. Ahora, te vas a dar cuenta también que hay personas que se mantienen mucho tiempo en estadios, digamos, de determinadas emociones. Y eso lo que va a provocar en tu cliente o coachee es que ya no sea un tema de momento, sino que se vuelva parte de su estado natural, del estado de esa persona. Y hay estados que van a ser más benéficos o van a ser tierra fértil para que tus clientes logren sus resultados versus otros estados que no le van a ayudar a tu cliente o coachee a lograr sus objetivos. Por lo tanto, pues, las emociones
y el coaching y los procesos de las sesiones de coaching como tal son muy relevantes para que tú como coach y como consultor eventualmente puedas apalancarte de ellas y apoyar mejor, de manera más fuerte, con más poder, para que tu cliente o coachee logre los resultados que para él son de alto valor.